Hola, hola, buenas tardes a todos, jóvenes. Bienvenidos a la Academia Zárate. Buenas tardes a todos. Sarmiento Torres, Yanela, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, tengo acá 560 estudiantes. Ahí está, muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Ahí está Palomino, Aliaga, Franco, Sebastián, Carlos Puerta, Giancar Quispe, Zacarías Mesa, muy bien, chicos, Bonifacio Rodríguez. Muy bien, buenas tardes. A cada uno de ustedes les habla el profesor Nilton Salvatierra Leiva, docente del área de comunicación, lenguaje y literatura. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, antes de poder empezar con la clasecita, estamos dando inicio a una semana introductoria. Para ello, lo que les voy a pedir es lo siguiente. A ver, por favor, lo único que les voy a pedir es lo siguiente. Antes de poder empezar, por favor, denme un minutito mientras terminan de instalarse todos, ¿ya? Muy bien. Antes de poder empezar la clasecita, voy a hacer el solucionario. Bueno, en este introductorio vamos a aprovechar para hacer el solucionario del examen de admisión, ¿no? A la primera casa superior de estudios de la universidad, realizado en la semana pasada, ¿no? La semana que pasó. Vamos a resolver entonces con cada uno de ustedes los exámenes de las 5 áreas. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Antes de poder empezar, por favor, les quería darles ciertas pequeñas pautas y sugerencias al respecto. A ver, denme un segundito ahí. Denme un segundito. Me gustaría la mami. Tengo paseada con la tecnología. ¿Quién? La que Analia, mi mamá. ¿Qué? Cuando estaba en Lima, ¿te acuerdas? Sí, ya iba a comprar. ¿Qué conseguiste? No me hiciste. No, te dije que cuando llegues de mí. No te digo, llámame. Ya, pero pues, vamos, pero cuando primero venimos, ya, ahora me lo necesito. ¿Qué lente? Ay, ya, luego te explico, ya. Esto para mí. Muy chicos, a ver, antes de poder empezar, les estaba diciendo lo siguiente. Primero, voy a pedir de manera muy cordial. Bueno, voy a poner en tela de juicio ciertas cosas de mi clase. Quien les habla, partícipe, que el alumno hable, que el alumno esté interactuado conmigo en la clase, ¿de acuerdo? Por una razón. La razón principal es que si el alumno habla, si el estudiante participa, si el estudiante dialoga, si el estudiante está interviniendo, o sea, las cosas se hacen bien. Caso contrario, no funciona. Si yo me voy a pasar, yo como docente, me voy a pasar las 2 horas hablando, explicándote, sin hacerte participar, bueno, sinceramente vamos a caer a una monotonía donde el estudiante se va a aburrir, el estudiante se va a dormir, va a estar ahí con su mano agarrándose el ganso,
y a las finales no va a aprender nada. Entonces, para evitar ese criterio, para evitar y no caer a ese juego, lo que les voy a pedir es la participación, es su participación plena en todo lo que acontece en el horario de clase. ¿De acuerdo? Es lo único que te voy a pedir, hijo. Que hables. Te voy a pedir que participes. Te voy a pedir que dialogues, que preguntes. Eso te voy a pedirte. Y si no vamos a hacer eso, sinceramente, esto no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, para que funcione, muchachos, les estoy pidiéndole eso, por favor. ¿De acuerdo? Que hablen, que pregunten, que respondan a todas las preguntas que tu profesor les va a hacer. Caso contrario, no va a funcionar, hijo. Y si no funciona, no estás aprendiendo. Y si no aprendes, no vas a ingresar. Si no aprendes, tu papá va a decir, ¿sabes qué, hijo? Mentira, estás en la Zárate. Te voy a sacar de ahí, te voy a llevarte a otra academia. Eso te va a decir. Y a las finales te vas a ir a CEPRE, igual me vas a encontrar en CEPRE. Te vas a ir a la ingeniería, lo vas a encontrar a Tigrillo. Te vas a otra academia y estamos nosotros ahí, en todas las academias. Entonces, hijo, para no caer en ese vicio, ¿no? De la inconstancia, para no caer en ese vicio de que no aprendí, de que no sé, ni nada por el estilo, lo único que les voy a pedir es que participe. ¿Saben? Tú participas, tú hablas, las cosas se hacen bien. Preguntas, respondes. Si tú preguntas y vas respondiendo, vamos a ir aprendiendo. Caso contrario, no estamos haciendo nada. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es lo primero que quiero pedirte, que participes en la clase, que hables conmigo, que preguntes, ¿ya? Que preguntes, que estés interrogando, que estés curioseando, profesor esto, profesor lo otro, y sobre todo que participes, hijo. Eso es lo que más me interesa a mí. ¿De acuerdo? Tú, tu participación es lo que más me interesa. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, bienvenidos todos a la Academia Zárate. Les habla el profesor Nilton Salvatierra, docente de este curso. Quien les habla es una persona multifacética. Soy profesor, soy animador, soy conciliador, soy taxista, me gusta agarrar la palanca. Soy barman, también trabajaba en las discotecas, ahí catando licores, ¿no? Pero, sin embargo, la pandemia nos sacó de ciertos rubros, pero no por eso vamos a llorar sobre la leche derramada. Por el contrario, el hombre tiene la capacidad de levantarse, de mirar lejos el horizonte y de poder decir, allá quiero llegar. Ahí es el punto donde yo debo estar. Mis pasos me deben llevar allá. Con eso también te estoy diciéndote que tú, como estudiante, sí puedes lograr tus éxitos. Que como estudiante puedes ingresar a la universidad. Que como estudiante, sacrificándote un poquito, porque de eso se necesita, de sacrificio, de eso se necesita, puedes lograr lo que quieras. El jovencito que ahora ingresó a la universidad y está dentro de la universidad, ese jovencito no se preparó un solo ciclo, hijo. Entiéndelo bien eso, métetelo en la cabecita. Quien está en la universidad no solamente vino a la academia, escuchó las clases en un ciclo e ingresó, no, no, sino es una cuestión de perseverancia. Es una cuestión de que tiene que estar preparándose constantemente, que está postulando ingeniería ingresan con 17, con 18, y yo tengo que llegar a eso. Que yo para llegar a esa nota tengo que estudiar por lo menos
Un año de academia. 3 ciclos, 2 semestrales, un intensivo. O no un año exactamente, quizás hasta año y medio. Porque los que ingresan a la universidad con las facultades de medicina, las facultades de ingeniería civil, sistemas, minas, arquitectura, ellos no se preparan un solo ciclo, hijo. Ya desde el colegio, desde cuarto, quinto, están preparados. Entonces, ¿tú puedes lograr lo que quieres? Sí, sí puedes lograrlo. Pero para eso hay que ser continuo, ¿de acuerdo? Para eso hay que tener siempre esa constancia de estudio. ¿Y esa constancia cómo se logra, profesor? Esa constancia se logra con voluntad. Voluntad para levantarme temprano, voluntad para estar en clase, voluntad para repasar, voluntad para estar atendiendo y no estar durmiéndome, voluntad para resolver mis prácticas después de que ya se acabaron las clases. De eso se necesita, hijo. Profesor, ¿es imposible? No, no es imposible. Es posible. Eso, métete acá, es posible. No depende de Diosito, no, no, no. No depende de mamá, del papá, del profe que te está enseñando, no, que esta academia voy a aprender, no voy a aprender, no, no se trata de eso, se trata de ti, se trata de ti. Se trata de que tú debes ser constante en el estudio, que tú debes ponerle ganas, debes ponerle empeño, debes ponerle punche a la clase. Hora de clase, me cierro en mi cuarto, nadie me fastidia y estoy en mi computadora, estoy en mi laptop, estoy en mi celular, pero estoy haciendo clase. De eso se trata. No que lo voy a dejar prendido, oh, me voy al baño, pasa media hora, regreso, ese profe sigue hablando. Oh, si tú vas a hacer eso, discúlpame, pero primero estás perdiendo dinero, estás perdiendo tiempo y mejoras otros quehaceres y evítate los gastos, hijo. De verdad. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hay muchas cosas más por hablar y con ustedes hay mucho pan por rebanar. Sin otros preámbulos, sin más prólogos, bienvenidos a la Game Zárate. Hay buenos docentes con amplia trayectoria académica, el resto está en ti. El resto está en tu dedicación, en tu empeño, en tu sacrificio, en las ganas, en el punche que le vas a poner para aprender. ¿De acuerdo? No hay más cosas, no hay otras cosas. ¿Ya? Muy bien, entonces, sin otro pormenor, deseándoles a cada uno de ustedes estudien, deseándoles a cada uno de ustedes que pongan todo de su parte, vamos a dar inicio a nuestra clasecita. Sin antes también, quizá antes que me olvide, sin antes hacerte recordar esto, hijo. Este domingo, segundo domingo de mayo, Día de la Madrecita, ¿no? Día de las Madrecitas. Una fecha muy trascendental, una fecha muy importante, célebre en el calendario del hijo. Celebremos a nuestras madres de la mejor manera. Celebremos a nuestra mamita colaborando con el apoyo moral, colaborando con el apoyo económico, quizá, con el apoyo de hijo. ¿Sabes? No hay mejor cosa, no hay mejor regalo para una mamá que escuchar de su hijo decir, mamá, te quiero mucho, mamá, te amo, mamá, te estimo. No hay mejor cosa que decirles a mamá, hijo. Eso es el mejor regalo que ellos quieren. Mamá no espera de ti todavía una casaca, una chompa, un pantalón, una blusa, un zapato. No, no espera de ti eso, porque sabe que eres un estudiante. Sabe que recién, hijo, tienes muchas cosas que vas a vivir. Sabe que ella no va a esperar nada ahorita de ti, tan solo tus palabras y tu atención. Tus palabras de decirle, mamita, feliz Día de las Madres. Quiero que sepas que te amo mucho. Quiero que sepas que estoy entrando a la academia. Quiero que sepas que lo voy a hacer bien. Mi mejor regalo, mamá, como hijo, es que me voy a preparar bien. Mi compromiso es prepararme bien, ingresar a la universidad.
Eso te prometo, mamita. Llénale de alegría, hijo. Llénale de elogios. Llénale de dicha en su día especial. Decimos que el Día de la Madre debe ser todos los días, pero a veces es una utopía. Entra por acá y sale por otro hueco, esas palabras. Pero el día nos recordamos y queremos celebrarle de la mejor manera. Hazlo. Levántate temprano, ve a su habitación. Mamita, buenos días. Feliz día, mamá. Te doy un abrazo con toda la sinceridad del caso. Y quiero decirte que te amo. Y quiero decirte también gracias. Sé agradecido. Gracias, mamá. Gracias por todo lo que me das. Gracias por apoyarme. Gracias por darme, por hacerme estudiar, por darme un techo. Gracias, mamá. Muchas gracias y quiero que sepas que te amo. Así, hijo. Así dile. Hazla feliz ese día. ¿Sabes qué, mamita? Hoy día yo voy a hacer el desayuno. ¿O sabes qué, mamá? Hoy día yo voy a hacer el almuerzo, voy a limpiar la casa. Tú, tranquila, mamita, no te preocupes. Hazlo, hijo. Y si hay hermanos mayores en casa, coordina con ellos, hagan un bonito almuerzo para mamá en su día. Celébrale. El día que se va mamá es muy triste. El día que se va mamá no hay a quien celebrar. Entonces, muchachos, sea quien sea mamá, pese a los errores que pudo haber tenido en la vida, los hijos no estamos para juzgarle. No estamos para juzgar, tan solo contemplar los hechos que pudo haber tenido. Todos tenemos errores y todos podemos perdonar esos errores, hijo. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides que este domingo tienes una tarea muy especial frente a la persona que te trajo al mundo. Bien. Chicos, vamos a empezar entonces nuestra clasecita. Ya les he dicho, voy a hacer el solucionario con ustedes de las 5 áreas del examen de admisión. ¿De acuerdo? Para ello, por favor, voy a pedir la participación. Eso sí, una vez más lo voy a decir. El estudiante que no me habla, al estudiante que yo le pregunto y no me participa, no responde, tengo la facultad de sacarlo de mi clase. ¿Ya? Así, desde acá yo puedo sacar a mi clase, a quien sea. Simplemente le mando el mensaje al profesor tal y profesor, este alumnito, sácamelo por favor de la clase. Listo, no hay problema. Entonces, muchachos, para evitarnos ciertos pormenores, hay que estar atentos. ¿Ya? Listo. Empiezo con mi clasecita, entonces voy a poner con ustedes el examen de admisión a la primera casa superior de estudios, Universidad Nacional del Centro del Perú, examen 2021-1. ¿Ya? Examen 2021-1. A ver, denme un segundito mientras lo busco acá. Materiales, exámenes. Y está salud 21-1, 21. Examen. Esta es la primera selección. Ya. A ver, deme un cinquito, por favor. Deme un cinquito. Voy a copiar esto en mi computadora. Ya, ahora sí.
A ver, vamos a empezar entonces con el área 1, ¿de acuerdo? Vamos a empezar el examen con el área 1. Cariño mío. Ya, listo muchachos. Examen de comunicación al primer clase, periodo de estudios, Facultad Medicina, área 1. Vamos a ver que no está tan difícil el examen, ¿ah? ¿Ya? Listo. Empezamos por acá. Voy a compartir entonces pantalla con ustedes para hacer la resolución respectiva. ¿Listo muchachos? A la una. A ver, profesor, disculpe. ¿Nos puede compartir el PDF de examen, por favor? Sí, ahorita lo comparto, hijo, no te preocupes. Estamos acá. Voy a compartirlo, ¿ya? Todos en su pantalla. A la una. A las 2 y ya a las 3. Casi todo lo voy a guardar en la archivita esto y ponemos acá. Listo. A ver, porque se me dejó el trabajo. Listo, muchachos. Ahí tenemos entonces el examen de admisión a la primera casa superior de estudios, admisión 2021, 1, área número 1. ¿Ya? Estamos acá en el área número 1. Ay, ay, ay. Muy grandota toda la flaca. Cariño mío. ¿Está? ¿Listo? Área 1. Estoy compartiendo pantalla con muchachos. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. Vamos, quiero escucharlos. Sí, profesor. Ay, 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 muy bien. Listo. Entonces me ubico donde dice, me voy a ubicar donde me está pidiendo acá comunicación. ¿Ya? Me pide donde me dice comunicación. Listo. A ver. Primera pregunta dice, bueno, no sé si estará bien acá lo que ha hecho la chiquita, pero esto ya está resuelto, ¿no? Esto ya está resuelto. Voy a corregir el examen o si lo he hecho bien. Bueno. Dice, área de comunicación. Analiza sintácticamente la siguiente oración. Analiza sintácticamente. Pregunta, primero para ustedes. ¿Qué estudia la sintaxis? Pregunta, ¿qué estudia la sintaxis? Respuesta. Respuesta, muchachos. He pedido, por favor, antes que me encolerice Gramática. A ver, ¿qué estudia la sintaxis? Es la pregunta. Profesor, la sintaxis estudia la oración. Respuesta, ¿qué estudia la sintaxis? La oración. Muy bien, estudia la oración. Entonces acá, profe, nos está pidiendo, vamos allá, la estructura de la oración. ¿Qué es lo que tiene la oración? Toda oración, ¿qué debe tener? Toda oración, ¿qué tiene? Ah, ya, profesor. Toda oración tiene sujeto y predicado. Toda oración tiene sujeto predicado. Pero el predicado tiene elementos, así como el sujeto también tiene elementos. ¿De acuerdo? Entonces, acá dice, recogí mi ropa de la lavandería. ¿Quién recogió la ropa de la lavandería? ¿Quién recogió la ropa de la lavandería? ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién recogió la ropa de la lavandería? Yo. Yo, yo, ¿ya? Yo. El sujeto es yo, por lo tanto el sujeto es tácito. Y considerando que mi sujeto es tácito, todo lo que está acá, ¿ya? Todo lo que está ahí es el predicado, ¿de acuerdo? Todo lo que está acá es el predicado, ¿de acuerdo? A ver, voy a habilitar esto que no puedo trabajarlo. Resaltar. Lectura en voz alta. Ah, ¿por qué no puedo? Ya, ahora sí. Recogí mi ropa de la lavandería es el predicado. Todo esto es predicado. ¿Sí? Todo eso es predicado. Ahora, el sujeto es tácito. ¿El predicado qué tiene? El predicado tiene núcleo, el predicado tiene objeto directo, tiene objeto indirecto y tiene circunstanciales, ¿de acuerdo? Tiene todo eso.
Primero, el núcleo del predicado es un verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en esa oración, chicos? Recogí. ¿Cuál es el verbo? Recogí. El verbo es recogí. Por lo tanto, esto es el núcleo verbal. Esto es el núcleo verbal. Y todas tienen eso al inicio, ¿ves? Todas las alternativas tienen núcleo verbal al inicio. Listo. Hay una pregunta para el objeto directo. El objeto directo se halla con la pregunta ¿qué es lo que más verbo? ¿Qué es lo que más verbo? Entonces voy a buscar si hay o no hay y ustedes van a responder. Yo hago la pregunta y dice, ¿qué es lo que recogí? Mi ropa. ¿Qué es lo que recogí? Ah, mi ropa, ¿no? Mi ropa, entonces, es el objeto directo. Mi ropa es el objeto directo. Ahí está, objeto directo. Ahora, de la lavandería, del colegio, de la universidad, de mi casa, de la peluquería, del salón de belleza. ¿Qué son? ¿Son tiempos? ¿Son lugares? ¿Son Lugar. modos? Ah, son lugares. Entonces, es un circunstancial de lugar. Es un circunstancial de lugar. Profesor, la clave, ¿en qué alternativa está? La C, profesor. Muy bien, ¿ve? La alternativa C. La C de cementerio. Ay, 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 no te emociones, chiquito, no te emociones. Ahí está la alternativa. Facilito. La número 10, bueno, esto sí, pues no, pocos habrán leído quién es el autor de este poema. El poema es el poema número 32 del libro Trilce. Esto está en el libro Trilce. Profesor, ¿y quién es el autor de Trilce? Vamos, ¿quién es el autor del libro Trilce? César Vallejo, profe. Ay, 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 señorita, profesor, esto lo escribió el ilustre César Abraham Vallejo Mendoza, natural de Santiago de Chuco. Profesor, César Vallejo también era de la izquierda, así como lo es Pedro Castillo, igualito, ¿no? César Vallejo también es de izquierda. César Vallejo, a ver, te cuento un poquito de Vallejo. Vallejo fue conocido como el poeta del dolor metafísico, así lo llaman, el poeta del dolor metafísico. Vallejo es conocido también como el Cholo, así lo llaman, el Cholo. ¿Quién le da ese nombre del Cholo? Es el famoso Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar es mayor que Vallejo, bueno, él ha nacido antes. Resulta que, a ver, te voy a contar un poquito la historia, ¿ya? Te cuento un poquito el relato, para seguir con la clase. Resulta que este famoso Abraham Valdelomar, ¿ya? Escucha, Abraham Valdelomar es uno de los poetas más petulantes, incluso más petulante que el mismo Chocano, porque Chocano también es otro escritor de esa índole, ¿no? Muy petulantes ellos. Resulta que Abraham Valdelomar, junto con Mariátegui, Percy Gibson, Percy Gibson y entre otros, formaron un grupo llamado Colónida, el grupo Colónida. ¿Y quién era el presidente, el líder de ese grupo? Era pues el señor Abraham Valdelomar. Resulta que Valdelomar en ese momento dijo, ¿no? Señores, la burguesía y la aristocracia en el Perú debe estar formada por gente intelectuales. O sea, nosotros los intelectuales debemos ser la aristocracia. No la gente holgada de dinero, pero que no sabe nada. Y eso era cierto para esa época. Gente que tenía dinero, pero no era intelectual, era la burguesía, la aristocracia, en Lima. Pero ellos no, bueno, Vallejo, Valdelomar, el mismo Arguedas, el mismo Mariátegui, no tenían mucho dinero, pero eran los mejores intelectuales de la época. Entonces esto resulta que Valdelomar decía, ¿no? Solo los intelectuales debemos ser la aristocracia. Después dice,
Pero la intelectualidad debe ir con el buen vestir, dice ese hombre, ¿no? La intelectualidad debe ir con el buen vestir. Valdemar siempre andaba con su sombrerito, corbata, traje y con anteojos. Y decía que los anteojos es la simbología de la intelectualidad. O sea, en esas épocas, ¿no? Quien usaba anteojos, pucha, era un intelectual, hombre. Era así el prototipo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en una oportunidad, este señor Valdemar le dice a Mariátegui, a ti te dejo la noble tarea de que busques a los mejores intelectuales del país. Traigas a los mejores intelectuales del país acá a Lima, al Café Palace Concert, se llama, ¿no? Café Palace Concert. Ahí hacían pues sus conversatorios, sus coloquios, ¿no? Entonces Mariátegui en una ocasión, te cuento esto, Mariátegui en una ocasión le invita a Vallejo, ¿no? Le dice, Vallejo, vamos a tener un conversatorio, vamos. Y Vallejo acepta y entonces va como Mariátegui. Pero ¿qué pasaba? Que Valdemar, el mismo Mariátegui, tenían pues, hijo, un traje pero elegante, ¿no? Muy dandy ellos. Pero sucede que Vallejo no estaba a esa altura, ¿no? Vallejo no tenía esa altura tan dandy como los otros. Entonces Vallejo fue, bueno, al conversatorio con su chompita, su pantaloncito, una chalina. Resulta eso que cuando llegan al Palace Concert, llega Valdemar con Mariátegui, no, perdón, llega Mariátegui con Vallejo, llegan los dos, y en la puerta de dicho Palace Concert estaba Valdemar. Y Valdemar lo ve pues a Mariátegui y le dice, ¿no? ¿Cómo está, señor Carlos? José Carlos, ¿no? José Carlos. Le estrecha la mano. Y al momento de estrechar la mano a Mariátegui le dice, oye, ¿y este cholito quién es? ¿Quién es este cholo? Le dice. ¿A quién se dirigía el cholo? A Vallejo, pero Vallejo estaba ahí, humilde, ¿no? ¿Y este cholito quién es? No, él es César Abraham Vallejo Mendoza. Vallejo les tira la mano para estrechar el saludo, pero Valdemar fue un poquito irónico, no les estrechó la mano. Entonces, desde ahí, Vallejo quedó con ese apelativo, ¿no? El cholo, se lo llamaron, el cholo. Ahora, su otro apelativo es el poeta del dolor metafísico. Y el poeta del dolor metafísico. La pregunta es ¿por qué, no? Profe, ¿por qué lo llaman el poeta del dolor metafísico? Ah, ya, vamos acá. El punto radica en que Vallejo ha sido hombre de sufrir, o sea, ha sido un hombre que ha sufrido bastante, ¿no? Vallejo era el menor de 11 hermanos, en el cual él nació siendo pobre y vivió también en la pobreza, murió en la pobreza. Fue un perseguido político, estuvo en la cárcel, ¿no? Resulta que el Vallejo era el menor de 11 hermanos, eran 11, él era el último, ¿no? Y resulta que Vallejo, su infancia fue triste, ¿no? Él no pensaba ni ser poeta ni nada. Los golpes y los azares de la vida lo llevaron a eso. Resulta que Vallejo, cuando ya se casa con Georgette Philippard, que es su esposa francesa, una francesa es su esposa, se casan y él empieza a escribir. Él empieza a escribir sus obras, pero él decía, no, Dios mío, ¿por qué no nos ayudas a salir de esta pobreza? ¿Por qué permites que el hombre siga viviendo así? ¿Por qué no nos das una manito para salir adelante? Dios, decía, Dios, ¿existirás? No existirás, no lo sé. Pero si existes, no nos hagas llorar. O sea, él hacía tantas peticiones a Dios que su vida de Vallejo fue muy distinta a la de todas. Vallejo escribió varios poemas, ya no en agradecimiento a Dios, sino en pleito con él, en una querella con él, con un reclamo hacia él. Y eso lo podemos ver en ciertos poemas, ¿no? Por ejemplo, en Heraldos Negros, ¿no? Golpes de la vida, golpes como el odio de Dios, ¿verdad?
como la resaca de todo lo sufrido que se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Los bárbaros se tildan, o sea, tanta... No, habla de Dios, pero criticándolo, ¿no? Diciendo, ¿por qué permites que yo sufra? ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué? Lo mismo sucede en el poema Espergesia, cuando dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Yo nací un día que Dios estuvo. Después hay otro poema en Los Dados Eternos, tal vez has leído Los Dados Eternos, dice, ¿no? En Los Dados Eternos, como empieza este poema, ya se me fue ya. Allá, Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada a tu costado. Tú no tienes Marías que se van, dice, ¿no? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy sabrías lo que es ser Dios. Pero tú que no sientes nada de tu creación, así dice, ¿no? Tú que no sientes nada de tu creación. O sea, Vallejo menciona que Dios ha sido insensible ante la humanidad, que lo ha creado para que sufra. ¿Y por qué habla así? Porque Vallejo vivió pues en este mundo, en el de la pobreza. Una fecha un estudiante me dijo, profesor, pero si Vallejo tenía un montón de libros, ¿por qué no lo vendió? ¿Por qué no se enriqueció el hombre? ¿Por qué siguió siendo pobre? ¿Sabes cuál era el asunto? De que en aquellos años las publicaciones de las obras eran muy costosas. Te cobraban de todo. Y aparte, en Heraldos Negros tiene algo de 70 y tantos libros, 76 libros. Perdón, claro, en Trilce, tiene algo de 76 libros. O sea, 76 poemas. Y cuando él va a una editorial y dice, ¿no? Quiero publicar mi libro, pero ¿cuánto será su valor? Entonces Vallejo le dice a la editorial, yo tengo 76 poemas para publicar. La editorial responde que le va a cobrar a 3 centavos, 3 centavos por poema, a 3 centavos por poema. Y ahí él empezó a decir, pero no, guau, 3 centavos por poema. Son 76 poemas, ¿cuánto me va a cobrar? A duras penas Vallejo publicó Trilce, a duras penas. Pero ya no llegó a publicar España parte de mi cáliz o Poemas Humanos, que son otros libros muy interesantes. Ya no lo publicó él. Ya fueron obras póstumas. ¿Por qué póstuma? Porque fue después de su muerte. Quien logra promulgar esas obras es este señor, bueno, o sea, su esposa, ¿no? Su esposa es quien ya llega a publicar las obras de Vallejo, que son España, parte de mi cáliz, y la otra obra, Poemas Humanos. Entonces, ¿por qué murió en la pobreza? ¿Por qué siguió siendo pobre? Porque no vendió sus obras, pues. Vallejo no llegó a vender sus libros. Le salían muy caros y costosos. Ya cuando su esposa llega a vender sus libros recién, ¿no? Un poquito que llegamos a conocer más a Vallejo y su literatura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuando con la diapositiva, vamos a ver acá. La respuesta en la pregunta número 10 es César Abraham Vallejo Mendoza. Bien, vamos a otra pregunta. La pregunta 11 dice, identifica el número de oraciones en el siguiente texto. A ver, muchachos, ¿cuántas oraciones tiene ese texto y cómo lo identificas? A ver, vamos por acá. ¿Cuántas oraciones tiene ese texto y cómo lo identificas si son o no son oraciones? A ver, ¿quién se la sabe y quién me responde, por favor, rapidito? ¿Cuántas oraciones hay? Respuesta, muchachos, ¿cuántas oraciones tiene ese texto? 3, profesor. 3. ¿Por qué 3, hija? ¿Cómo sabes que hay 3?
¿Cómo has identificado? Enséñame. Porque yo leí así, Clorinda Mato de Turner cuando publicó su novela Ave sin nido en 1989. Y ahí sale un punto. Y también podemos observar que después del punto cambia la oración. Ya no habla de su nacimiento, sino va a hablar sobre que va a causar escándalos y encendidas protestas. Y después hay un punto que también él cambia la oración donde se va a referir que el título de la novela se va a referir a dos enamorados de origen indígena. Así, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, buen criterio. Buen criterio. A ver, los otros estudiantes, los demás chicos, ¿cuántas oraciones hay? A ver, ¿solamente tengo un estudiante? Yo no sé si solamente hay un estudiante en clase, pero ahí aparecen como 580 alumnos. Dos, profesor. Tres. ¿Por qué tres, hija? ¿Cómo No, has resuelto? Dos. ¿Cómo has resuelto que hay dos? la Enséñame. primera sería desde donde dice Clorinda hasta donde termina en Cusco. ¿Ya? La segunda sería desde donde dice cuándo hasta protesta. ¿Ya? O sea, hay dos oraciones nada más. No, y la tercera sería desde el título hasta indígena. Ah, ya. Entonces, ¿cuántas oraciones hay? Tres, profesor. Tres oraciones. Profe, para mí hay 4. Cuatro. A ver, ¿por qué cuatro, hijo? Dime, ¿dónde están los cuatro? A ver, la primera oración sería Clorinda Mato de Turner nació en el Cusco. La ¿Ya? segunda oración sería cuando publicó su novela Ave sin nido en 1889. La tercera oración sería causó escándalos. ¿Ya? Ah, no, me confundí, creo que es 3. Bueno, yo lo tomo como que causó escándalo sería una oración y la otra oración sería y encendidas protestas. No, digo, causó escándalo en el escenario. La otra oración sería el título de la novela, se refiere a dos de enamorados de origen. Ya. Ya te entendía. A ver, primero, ¿cuándo sé que es una oración? En el examen anterior de primera selección, por ejemplo, ¿ya? En el examen anterior de primera selección, que fue la primera semana de marzo, perdón, de abril, fue más fácil, ¿por qué? Porque habían mayúsculas. Y tú sabes que una mayúscula es porque hay un punto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá, en esta oración, la E donde dice el título, esa E es mayúscula? Si esa E es mayúscula, automáticamente lo identificas que ahí en ella hay un punto. Y que ese punto está indicándote el cierre de una oración, ¿cierto? Pero en este caso, o sea, la primera selección fue más fácil, ¿eh? En este caso, profe, no hay mayúsculas. Pero vamos a analizarlo de varias maneras. Uno de ellos es identificando cuántos verbos hay. ¿Cuántos verbos hay? Y recuérdate que cada verbo es una oración, a menos que sea una oración compuesta. Cada verbo tiene una oración. Y eso es uno. El segundo es identificando el sentido sintáctico. Su compañera ya lo dijo. Profesor, hasta ahí, ejemplo, hasta ahí es una oración porque de acá ya está hablando de otra cosa. De acá ya habla de otra cosa. Exacto. ¿Es así? Mira, Clorinda Mato de Turner nació en Cusco, ya. Vamos ahí. Entonces hay tres oraciones.
Y cada oración tiene un verbo principal. El primer caso, en la primera oración, el verbo es nació. Nació. En el segundo caso es publicó. En el tercer caso, profesores, se refiere. Y está. ¿Ve? Hay 3 oraciones y considerando eso, entonces habrán 3 verbos. La respuesta, la alternativa E. Pregunta número 12. Es el Pro- poema del hombre que inspira Profesor, lucha. ¿y Dime, causó dime. qué vendría a ser? Causó. La palabra causó viene a ser una conjunción de causa, una conjunción de causa. Todo eso está relacionado en una sola oración, desde donde dice, cuando publicó su novela Ave sin nido en 1889, este punto de acá, eso lo ha puesto el muchacho, de ese punto no está, en el examen ese punto no hay, ese punto lo ha puesto quien estaba resolviendo el examen. Cuando publicó su novela Ave sin nido en 1889, causó escándalos y encendidas protestas. Hasta ahí es el sentido, hasta ahí es la oración. Este causó es una conjunción de causa, es una conjunción causal. Ahí eso no está funcionando como verbo, por si acaso. Todo es una sola protesta, ¿ya? Hasta ahí es una sola. Por lo tanto hay 3. La respuesta es 13. Ok, profesor, gracias. Estaba confundiendo con verbo causó. No, no funciona como verbo, no funciona como verbo. El número 12 dice, es el poema del hombre que aspira, lucha, hierra, peca y al fin es absuelto. Ese hombre que al final de su vida siente que no sabe nada. En este drama se unen realidad y símbolo, mira. Acá tengo varias pistas, ¿ve? Pero acá hay una contradicción. O sea, esta pregunta está mal formulada. Está mal formulada porque ¿ve? Es el poema, dice. Es el poema. En este drama, dice. En este drama. Total, ¿es poema o es drama? ¿Cómo es el asunto? ¿Eh? ¿Es poema o es drama? No sabemos, ¿no? Porque el poema es otro género y el drama es otro género, dramático. Dicen, este drama se une, ahí estaba la contradicción, ¿no? O sea, lo error de la pregunta. Pero se entiende la pregunta y dice, y se unen símbolos, se une realidad y símbolo. Verdad y utopía, magia y ciencia. Magia y ciencia. El autor es Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Él es el autor. ¿De qué obra está hablando? Por Descartes tú puedes sacar de ahí de ahí puedes sacar una obra por Descartes. Chao, la A se va. Chao. Eso es una obra del señor Shakespeare, ¿no? Hamlet de Shakespeare. Todas las continuadas ahí son obras de Goethe. Ahora, las cuitas del joven Werther, en las cuitas del joven Werther es una novela. Y acá dice poema, por lo tanto estamos mal. No es. Las cuitas del joven Werther es una novela. ¿Qué más hay? Tengo 3. Te cuento un poquito. Esta obra habla de un señor que tenía su laboratorio y que ya estuvo a unos pasos de la muerte. Y resulta que dicho personaje también es el nombre de la obra. El nombre del personaje es el nombre también de la obra. Resulta que este señor quiso, pues, o sea, tenía de todo, ¿no? Era un hombre millonario, afortunado, era un hombre de ciencia, pero lo que no llegó a conocer era el conocimiento absoluto. O sea, él quería conocer el conocimiento absoluto. Y en eso, ¿no?
hace una pequeña invocación al diablo, algo así, ¿no? Donde él también dice, pues yo quisiera dar todo de mí para poder tener el conocimiento absoluto. Y para esto el diablo, Mefistófeles, Lucifer, como puedes llamarlo, hace un contrato con este hombre. Hace un contrato y le dice, si tú quieres el conocimiento absoluto, yo te voy a dar, pero a condición de algo. Y el muchacho le dice, ¿a condición de qué? A condición que me des tu alma. Tú sabes que el diablo lo que más quiere es el alma, ¿no? No quiere el ganso, quiere el alma. Entonces el muchacho dice, ya, acepta, y firman, pactan el acuerdo con una gota de sangre. A partir de ahí, el personaje cuyo nombre es Fausto, ¿no? Hizo el contrato con el diablo, y este Fausto, a partir de ahí, va a viajar en todos los tiempos del mundo. Va a volver al tiempo, va a volver a la época donde estaba Helena de Esparta, con el famoso París, ¿te recuerdas? ¿Ya? Regresa a esa época, llegan a tener un hijo. Después va a otra época, donde conoce a una muchacha Margarita, después mata al hermano de Margarita, ¿no? Por una pequeña rencilla. Pero resulta que a todo ello, el alma de Fausto no era mala, no era malévola. Por el contrario, era benéfica porque buscaba la paz, buscaba la armonía entre entre todas las personas que le rodeaban a este hombre. Y resulta que al final de todo ello, después de que ya él pues viene a... Después de que Fausto vive en diferentes tiempos, él se cansa, ¿no? Dice, o sea, está cansado de todo eso y dice, ¿por qué? ¿Por qué la maldad en el mundo? ¿Por qué el sufrimiento del hombre y todo? Y para esto el diablo ya se estaba cansando de algo. Se estaba cansando de que ¿cuándo me va a dar su alma? O sea, él esperaba su alma a cambio, pero no había cuándo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no le entrega su alma al diablo? Porque su alma de Fausto no era mala, no era maliciosa. El personaje al final muere, pero su alma no puede llevarse el diablo. Quienes se llevan son los espíritus celestiales. Y en esa obra está todo lo que nos dice acá. Realidad, símbolo, ciencia, magia, utopía, fantasías y verdades. La respuesta correcta a esta pregunta está en la alternativa E. Fausto, el contrato con el diablo. Pero acá, ¿sabes dónde está el error? Esta es una novela dramática. Es una novela dramática, así dicen claro en los libros. La obra, Fausto, es una novela dramática. Pero acá está mal formulada cuando te dices el poema del hombre. Pues no es un poema. No es un poema. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta de la número 12 está en la alternativa E, Fausto. Listo, 4 preguntitas del área 1. Vámonos ahora, chicos, al área número 2. ¿De acuerdo? Vámonos al área número 2. Voy a dejar de compartir esto con ustedes. Le doy una cerradita. Salir. Y ahora voy a compartir con ustedes el área número 2. Listo. Área número 2. Muy bien. Ahora sí, voy a poner compartir. Compartir pantalla. Listo. Ya. Ay. Ay, decía el chancho. Cuando le estaban... ¿Cómo dice la canción? Ay, decía el chancho. Cuando le estaban... A ver, ¿quién complete eso? Cuando le estaban. Y la chancha le decía... Ay. Listo, muchachos. Vamos a sacar la pregunta número 18, área 2.
Comunicación. En el siguiente ejemplo identifica la función del lenguaje. ¿Qué nos está pidiendo allá? Nos está pidiendo allá el profesor la función del lenguaje. Identifica la función del lenguaje. Funciones del lenguaje, recuérdate, emotiva, apelativa, representativa, metalingüística, fática y de contacto, de poética, ¿no? Poética. Dice, Iván le dejó a su amiga en una tarjeta un mensaje que literalmente decía, o sea, Juan, ¿no? No, perdón, Iván le dejó un mensaje a una chica y en ese mensaje decía, mi alma arde en deseos de amar, de dedicarte delicadas palabras de amor y de oírte el dulce pestañeo de tu mirada. Eso le dijo el muchacho a la señorita, ¿no? En una tarjeta. ¿Qué función desempeña esa expresión? ¿Qué función tiene esa expresión? Mi alma arde. Dedicarte palabras de oír el dulce pestañeo de tu mirada. A ver. ¿Cuál es la Poética, respuesta? profesor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Poética. Poética, profesor. Correcto. La respuesta es poética. Profe, ¿por qué es poética? Porque tiene un lenguaje connotativo, pues hijo. Dice, mi alma arde en deseos. ¿Tu alma arde? No. El dulce pestañeo de tu mirada. ¿Tu mirada tiene pestañeo? ¿Es dulce? No. Profe, esto es un lenguaje connotativo. Esto es un lenguaje en doble sentido. Y las expresiones que tienen doble sentido son poéticas. ¿De acuerdo? Las expresiones que tienen doble sentido, entonces manejan un lenguaje poético. ¿Ya? Muy bien. Acá la clave será la alternativa C. Muy bien. Pregunta número 19. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 19. Dice, identifica el número de oraciones presentes en el siguiente texto. Uy, también nos pide oraciones, ¿ves? Nos dice, ¿cuántas oraciones hay? Nos dice cuántas oraciones hay. A ver, un poquito más, voy a agrandar esto para que ustedes puedan visualizarlo mejor, ¿ya? Ya, listo. ¿Cuántas oraciones tiene el texto? A ver, analiza igual, ¿ya? Te doy un minuto, rapidito. 3, profesor. Dice 3, otro dijo 4 por ahí. Su compañero dijo 3. ¿Qué dicen los demás? 3, profesor. Tres, profesor. A ver, profesor, todos dicen que hay 3. Vamos a ver cuáles son esas 3. ¿Ya? A ver, ¿hasta dónde llega la primera oración? El índice se coloca delante del trabajo. Ya, acá. 1. Otro. Un índice requiere que consten los capítulos con sus números de página. Ya. Tercero. Un índice puede seguir al propio esquema previo para después estructurar el escrito. Ya. 3. Profesor, si hay 3 oraciones, hay 3 verbos. ¿Cuál es el primer verbo? Coloca. Coloca. A ver, hija, ¿puedes hacer la combinación del verbo coloca? ¿Sabes combinar ese verbo?
¿El segundo verbo cuál es? Requiere. Requiere. Muy bien, a su compañera le preguntaba si sabe conjugar el verbo coloca, no quiere participar. El otro verbo. Listo. El tercer verbo acá es puede. Profesor, entonces la clave sería la alternativa D. 3. Pregunta número 20. Identifica el escritor peruano autor del siguiente discurso. ¿Quién escribió ese discurso? Discurso en el Politeama, dice, Manuel González Prado. Muy bien, profesor. ¿Y quién escribió eso? Es el señor Manuel González Prada. Y Manuel González Prada fue un hombre pensador, ¿no? Un hombre de buenas obras, un hombre de buenas lecturas y de buen verbo. La clave en esta pregunta está en la alternativa B. Manuel González Prada, conocido como el Sibarita, también conocido como el apóstol de la muerte, y en algunos libros dice el anticristo. Así lo llaman. Identifica qué relación corresponde a la función metalingüística. A ver, la función metalingüística, ¿con qué elemento trabaja? ¿Con quién trabaja la metalingüística? A ver, vamos, ustedes pueden. ¿Con quién trabaja la función metalingüística? Vamos. Nada, muchachos. Mensaje receptor. No, el receptor es función apelativa. Mensaje y código, profesor. Mensaje y código, muy bien, muchacha. Está en la alternativa C. C. ¿Listo? Vámonos ahora. Este es el área 2. Vámonos ahora al área 3, ¿de acuerdo? Salía. Vamos a poner acá área 3. Área 3. Triqui, 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 pla. Muy bien, ahí tenemos entonces área 3. ¿No? Examen de admisión, área 3. Dado el siguiente texto, la oración es una mínima unidad con sentido completo y termina en un punto. La oración es la unidad mínima con sentido completo y termina en un punto. ¿Cuántos sustantivos hay? ¿Vale? Vamos. Respóndelo, respóndelo. Vamos, ¿cuántos sustantivos hay? ¿O no hay ni un sustantivo? 4. A ver, vamos a contar. ¿Cuál es el primero, hija? ¿Quién fue el primero? Unidad. ¿Y el primero de tus enamorados quién fue? Disculpe, profesor. ¿Has tenido enamorado? Te digo. Ah, no, profesor. Ay, no tiene, ya.
A ver, acá dice, ¿cuántos sustantivos hay? Primer sustantivo que vamos a considerar es oración. Listo. Segundo, Unidad. 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 Fácil por ahí, ¿sabes por qué? Porque dice la. La. La es un artículo. Y los artículos presentan al sustantivo. Los artículos trabajan con sustantivo, para empezar. ¿Qué más? ¿Qué otro sustantivo hay? O ya no hay. Sentido. Sentido, correcto. ¿Habrá algo más? ¿Sería termina, profesor? Termina. Yo termino, tú terminas, él termina, él te termina, nosotros terminamos. Eso es verbo. Punto. 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 Muy bien, señorita. Clave. Agárrala. ¿Listo? Pregunta 12. Identifica la lengua no originaria del Perú. Te pide cuál es la lengua que no es propia del Perú. ¿Alguien ha visto Apocalipto? ¿Alguien ha visto Apocalipto? La guerra de las tribus. ¿Alguien ha visto Apocalipto? ¿Nadie? No, profesor. Les recomiendo que lo miren, es una buena peli. Apocalipto es una película que se ha filmado en México, ¿ya? Con las tribus mexicanas. Y en México hablaban un dialecto, así como en el Perú hablaban en la época de los incas, hablaban quechua, runasimi, ¿no? En México igual. Tú sabes que México también ha sido invadido por los españoles, ¿no? Ahí estaba Hernán Cortés. Ahí en el Perú llegó Pizarro. Y la lengua que ellos hablaban era el náhuatl. Náhuatl. Esta es propia de México. Todas las anteriores son propias del Perú. Aymara, Cauqui, Amoya, Jíbaro, el Huitoto, el Canibo, el Shipibo, el Ayaninga, son lenguas propias del Perú. En cambio, el Nahuatl es una lengua que pertenece a México, ¿ya? Cultura general. Identifica el morfema flexivo en el siguiente ejemplo. A ver, profesor, ¿a qué lo llaman morfema flexivo? Por ejemplo, escúchame, por ejemplo. Yo tengo la palabra voy a tener la palabra, voy a escribir gatos, ¿ya? Voy a escribir gatos. Toda palabra tiene dos partes, una que se llama raíz, ¿ya? Y lo otro que se llama flexivo. Si yo digo gato, esta es la raíz, ¿no? Gat es la raíz, ¿de acuerdo? Es la raíz de una palabra. O también se llama morfema lexical, así se llama. Gato. Esta O, ¿para qué sirve? Primero, identifica el morfema gramatical flexivo. ¿Pero qué es un flexivo, profesor? Un flexivo. El morfema flexivo, ¿ya? Te va a dar a conocer el género, el número, el tiempo, todo eso. Entonces, cuando yo digo gato, esta O me está dando a conocer que es masculino. Y esta O me dice que está en singular. ¿Por qué? No hubiera la O. Ya, no hubiera la O. Voy a borrar la O. ¿Ya? Voy a borrar la O. En vez de O, profe, voy a encontrar as. Voy a encontrar as. Voy a encontrar as. Ahora, si digo as, ¿qué número es? ¿Singular o plural? Plural.
Ujú. ¿Qué género es? Femenino. Femenino. Entonces, la pregunta dice, en la palabra niñas, ¿cuál es el morfema gramatical? Flexivo. ¿Cuál es el flexivo? As. As. Asa, asa, was. Esa es la clave, ¿ves? Fácil, ¿eh? Pregunta 14. Identifica el tipo de coma utilizado en el siguiente texto. Delia, coma, no te vayas. Eso es. ¿Qué tipo de coma? ¿Cómo se llama la coma que te dan o que sirve para presentar a una persona? Vocativo. Ay. Es una coma vocativa. La coma vocativa sirve para presentar a una persona. Por ejemplo, ahora en el Día de la Madre vas a decirle, mamita, te amo mucho. Después de mamita le vas a poner coma. Ese coma sirve para presentar. ¿A quién estás presentando? A tu mamá. Mamita, te amo mucho. ¿No? Igual, a tu enamorada igual. Le vas a decirle, José, te quiero demasiado. José, coma, ahí hace la pausa, ¿ve? José, pausa, te quiero demasiado. ¿Eh? Esa pausa es coma vocativa. La coma vocativa sirve para presentar a una persona. Ya te dije. La siguiente nos pide acá ahora, en el área 3, nos pide, completa el organizador. No sabemos qué obra es. El autor es anónimo, el escenario es Salamanca, el tema es la pobreza, y está compuesto por un prólogo y 7 tratados. 7 tratados. Por lo visto, profesor, al decir el estudiante de Salamanca, el poema El mío sí, Lazarillo de Tormes, Ingenioso Hidalgo, ya. Esta es una obra de la literatura española, entonces. Por claves, te da a conocer que es una obra de la literatura española. ¿Qué obra de la literatura española? ¿Cuál de estas obras es anónimo? Su escenario es Salamanca. Tiene un prólogo y 7 tratados. ¿Qué obra? El estudiante de Salamanca. La El clave poema tiene del de... mío, sí. Esa obra es el Lazarillo de Tormes. El mío Cid no tiene tratados. El mío Cid tiene 3 partes nada más. El mío Cid tiene 3 partes. Esta obra es el Lazarillo de Tormes. Es anónimo. El escenario está en Salamanca. Tiene 7 tratados y un prólogo. Lázaro llegó a tener amos en una oportunidad, en un examen de admisión, ¿no? Hace 5 años aproximadamente atrás, algo similar a esa pregunta y decía, ¿cuántos amos tuvo Lázaro? Porque es una obra, habla de las aventuras de este muchacho, que fue sirviente de varias personas, de varios amos, pero la pregunta era, ¿cuántos amos llegó a tener? ¿Quién se la sabe esa? ¿Cuántos amos tuvo Lázaro? Tuvo 9 amos, no te olvides. La obra tiene 7 tratados, ¿ya? Dice bien claro 7, pero llegó a tener 9 amos, ¿ya? 9 amos. A ver acá, unita más de gramática, dice, ¿cuántos sustantivos hay? El número de sustantivos. Te pide hallar el número de sustantivos. A ver, ¿cuántos hay, hijo? ¿Cuántos sustantivos hay ahí? Vamos.
3, profesor. Ya. A ver, escriban lo que les voy a decir. Escriban, por favor, lo que les voy a decir, ¿ya? Escriban, por favor. 4, profesor. Ya, a ver. Escriban lo que les voy a decir. Escriban en un lapicito, un papelito al costado. Escriban. Dice: José González Zúñiga salió rumbo a la RENIEC. Coma. Luego fue al Ministerio de Educación. José González Zúñiga salió rumbo a la RENIEC. ¿Cómo? Luego fue al Ministerio de Educación. Y después compró una compu. ¿Cuántos sustantivos hay? ¿Cuántos sustantivos hay ahí en lo que les he dictado? A ver, repito. José González Zúñiga salió rumbo a la RENIEC. ¿Cómo? Luego se dirigió al Ministerio de Educación. Y finalmente compró una compu. ¿Cuántos sustantivos hay? A ver, escuchó por ahí 4. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Hay 4? Yo no sé por qué no participan. Yo no sé por qué no hablan, hijo. Cuando al inicio de la clase les dije lo mejor para que puedas aprender es hablar, participar, hablar. Pero nadie habla. 4, No quieren profesor. participar. A ver, ¿cuál es el primero ahí? En la oración que les he dictado, ¿cuál es el primero? José. José. Solo José. José González Zúñiga. José González Zúñiga, los tres hacen a uno solo. Por lo tanto, no iba un sustantivo. Segundo sustantivo. RENIEC. Las siglas son sustantivos. No te olvides, ¿ah? Las siglas son sustantivos. Tercer sustantivo. Ministerio de Educación. Educación. Cuarto sustantivo. La com. Correcto. Profesor, entonces hay 4. ¿Y en acá cuántos hay? Me dijeron su compañero, me dijo 3. ¿Qué dicen los demás? Cuatro, profesor. A ver, 4. ¿Cuál es el primero? Hija? Paco Yunque. Paco Yunque. Segundo. Profesor. Tercero. Pizarro. Pizarra. Cuarto. Maestro. ¿Ya? ¿Ve? Profe, no estaba tan difícil, ¿ah? No estaba tan difícil, pues sí, hijo, es una cuestión de estudiar, repasar. Vámonos al área de 4. ¿Ah? Cerramos esto y nos vamos al área número 4. Ya está. Pregunta admisión, área 4. ¿Ah? Área 4.
Seguimos. Preguntas. Aquí está. Desde que empiezo. Pregunta número 5. Identifica la alternativa que presenta error en la concordancia de sustantivo y adjetivo. ¿Cuál de ellos está erróneamente escrito? A ver, ¿cuál de ellos tiene error de Compré construcción un collar sintáctica? y un reloj hermoso. Ya, a ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Yo digo la 3, profesor. ¿Cómo? Yo digo la 3. 3. El perro y la oveja están flacas. A ver, compré un collar y un reloj hermosos. Ya, esto viene siempre en el examen de admisión. Y a veces decimos, ¿no? Como su compañera anteriormente ya lo dijo, profesor, compré un collar y un reloj hermosos. El adjetivo es hermosos, ¿no? Hermosos. Pero, te voy a aclarar esto. ¿Por qué dice acá hermosos? ¿Por qué dice acá hermosos? ¿Sabes por qué? Este es el adjetivo. Este adjetivo está funcionando para collar y está funcionando para reloj. Funciona para los dos. Entonces, si yo digo, compré un collar y un reloj hermoso, hermoso estaría calificando solo al reloj. Pero en este caso, al decir un reloj hermosos, está calificando a collar, está calificando a reloj. Eso es lo que pasa. Y está bien eso. Raúl y su esposa parecían contentos, está en plural, contentos. ¿A quién se hace referencia en plural? A Raúl y su esposa, los dos. El perro y la oveja están flacas. Ay. Acá sí está mal, bro. Acá sí está mal. ¿Por qué? Porque al decir flacas, esto se está refiriendo solamente a la oveja. ¿Sí o no? Si dice flacas, se refiere solamente a oveja, pero no puede referirse a perro, porque dice el perro, y ahí debería ser flaco. ¿Me dejo entender, jovencitos? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Vámonos a la pregunta número 6. ¿Ya? Pregunta número 6. Identifica la función sintáctica de lo resaltado en la siguiente oración. Estudiaré más matemática para aprobar el examen. La palabra matemática, ¿qué viene a ser ahí? La palabra matemáticas, ¿qué viene a ser ahí? Estudiaré más matemática para aprobar el examen. ¿Quién estudiaré? Yo voy a estudiar. Por lo tanto, ahí no hay sujeto, el sujeto es tácito. ¿Qué viene a ser la palabra matemáticas? Objeto Objeto directo, directo. Ay, muy bien, señorita. Objeto directo. Porque el objeto directo se halla con una pregunta. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que más verbo? El verbo es estudiaré. ¿Qué es lo que más estudiaré? ¿Qué es lo que estudiaré más? Matemática. Ahí está. ¿Ve cómo responde? ¿Ve? Listo. Pregunta número 7. Señale la palabra o sustantivo que presenta o que es compuesto. Sustantivo compuesto. Uy, a ver, deduce qué palabra tiene. Compuesto es dos, pues no, de dos o más. Compuesto, búscame qué palabra está compuesto de dos términos. La 4, profesor. La 4.
¿La alternativa 4 o el término 4 de la pregunta? El término 4, profesor Girasol. Respuesta, muchachos. No se me duerman. Un sustantivo compuesto es cuando yo digo, por ejemplo, agua marina, ¿ve? Agua más marina, está compuesto. Sustantivo compuesto es cuando digo, por ejemplo, camaleón, ¿eh? Ese es compuesto. Camaleón, cubre y cama, compuesto. En este caso, la palabra es girasol. Giramasol, girasol. Por lo tanto, la respuesta está acá. Bubis. ¿Ah? ¿Listo? Siguiente pregunta dice. Siguiente preguntita dice. Señale la estructura del sujeto de la siguiente oración. Ah, ya, acá no está pidiendo sujeto. Sujeto, por lo tanto hay que buscar, dice. Ve. El alumno aplicado de Manzanares será becado este año. Ah, ya, el alumno aplicado de Manzanares será becado. ¿Quién será becado? ¿Quién será becado? El alumno aplicado de Manzanares. Esto es mi sujeto y eso es lo que tengo que hallar. Tengo que identificar qué elementos son. Por lo tanto, todo sustantivo, toda oración tiene sujeto y todo sujeto tiene núcleo. ¿Ya? Profesor, en este caso, el alumno aplicado a Manzanares, el núcleo del sujeto es alumno. Núcleo del sujeto. Y ustedes saben que antes del núcleo van puro modificadores directos. MD. Aplicado es otro MD. Un ratito. Esto está que se pega. Pegándose acá. Esto es MD. MD. De Manzanares, de Chupaca. Profesor, nos está indicándonos acá que hay un D. Dentro del sujeto hay un D. Este D trabaja como MI. ¿Ya? MI. Entonces, la oración tiene MD, núcleo, MD y MI. ¿Cuál es mi respuesta? La C, profesor. Muy bien. La alternativa C. Listo. Pregunta 9. Pregunta 9 dice, dado el siguiente texto, hoy más que nunca recorre en mí un vacío en mi vida. Mi vida es como un pajar, mi vida es como un pajar en el desierto. Identifica el género, te dice, ve. Uy, qué facilito, profesor, me está pidiendo género. Para empezar, ahí tengo dos estrofas, ¿no? Son dos estrofas. Y las estrofas son partes de poema, exacto. Una estrofa es una composición de un poema. Y ahora la pregunta es, ¿los poemas a qué género pertenecen? Fácil para hallarlo. ¿Los poemas en qué género son? Lírico. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Lírico, profesor. Claro, profe. Lírico, profesor. Todos los poemitas, profe, están en el género lírico. Ay, Chabelita. Listo. Género lírico. Siguiente pregunta. Este facilita, dice, en el siguiente ejemplo comunicativo, identifica los elementos de la comunicación. Un turista al mirar una escultura en el parque se quedó impresionado y dijo, un turista al mirar una escultura en el parque se quedó impresionado y dijo, marvelous, marvelous.
¿Quién es el emisor? ¿Y cuál es el canal o lo que te pide? A ver, vamos ahí. Analízalo. A ver, una preguntita ahí. ¿El turista es el emisor o es el receptor? El emisor. Ah, el turista es el emisor. No. Nada, chicos, nada. Para terminar la clase, faltan 10 minutos. Si acá dice, un turista al mirar una escultura en el parque se quedó impresionado y dijo, Marvelous. O sea, el turista recibió la información de quién, de la escultura, pues, porque la escultura está dándole pues esa información, ¿no? Por lo tanto, acá el turista no es emisor, el turista es receptor. Él está recibiendo la información. ¿Cuál sería mi clave? Ya te he dado la pista ya. La E. Emisor es la escultura y el receptor es el turista. La última preguntita dice acá. Dado el siguiente ejemplo, un congresista dando su discurso en la plaza principal. Ah, ya, un congresista está dando su discurso. Cuando un congresista da un meeting, es una comunicación de difusión. Pero en este caso dice, no, bueno, es similar el ejemplo, pero no hay la palabra de difusión. Entonces, ¿qué respuesta es acá? Dado el siguiente ejemplo, un congresista dando un discurso en la plaza principal. Identifica, te dice el tipo de comunicación que hay. ¿Qué comunicación se da? Rápido para acabar la clase. Unidireccional. Unidireccional. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A ver, te explico. Se llama intrapersonal cuando tú mismo te preguntas a ti mismo y te respondes tú mismo. Así se dice intra. Por ejemplo, hay momentos en la vida donde nos ponemos a reflexionar y decimos, ¡ah! ¿Y ahora? ¿Qué hice? ¿Qué le he dicho? Dios, ¿qué le he dicho? No me recuerdo por qué. O sea, ya, tú mismo te estás hablando y tú mismo te estás respondiendo. Eso se llama intra. Se llama indirecta cuando estamos en diferentes lugares. Por ejemplo, esta clase es indirecta. Esta clase es indirecta. ¿Por qué, profe? Porque ustedes no están conmigo. Uno estará en Guayucache, el otro estará en Chupaca, el otro estará en Concepción, alguien estará por las Cucardas. ¿Ve? Entonces, profe, no estamos todos en el mismo lugar. Se llama indirecta cuando estamos en diferentes lugares. Mixta. Mixta no puede ser cuando se dice comunicación mixta cuando utilizo diversos medios. Unidireccional. Unidireccional es cuando el profesor habla, que habla, y el alumno ya no responde. Eso es uni. En cambio se dice bi cuando yo les doy una información, yo estoy hablando, ustedes están respondiendo, y yo hablo, ustedes preguntan, eso es bi. Pero cuando yo estoy hable, eso es uni. Y se llama directa cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar. Si nosotros estaríamos en un aula, ¿no? Yo estoy al frente de cada uno de ustedes, eso sería directa porque estamos frente a frente. Dice ahora, un congresista dando su discurso. Esto es una comunicación unidireccional. Porque quien habla todo ese espacio es el congresista. La gente no habla ahí. La gente no dice, ya hablaste y me toca hablar, no dice así. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué les pareció el examen, chicos? ¿Fácil? ¿Difícil?
tranca, sencillo. ¿Qué les pareció el examen? Muchachos, medio, más o menos. Y si era un examen 11 de... Solo necesitas pensar, ya. Muy bien, Fernández. Repito lo que te dije al inicio de clase. Todo se puede lograr. Todo se puede lograr, hijo. Puedes lograr éxitos, puedes lograr todo lo que quieras, pero un poco de perseverancia, un poco de empeño, ¿de acuerdo? ¿Todo lo puedes lograr? Sí. Sí vas a lograr. Estudia, haz las cosas como deben ser y el mundo será tuyo. Así lo dijo la tercera. Muchachos, he terminado esta clase introductoria resolviendo exámenes de admisión. Tan solo hacerte recordar, para terminar la clase, tan solo hacerte recordar el encargo que te estoy dando para el día domingo. ¿Ya? No se olviden del encargo que les doy para el domingo. Así es que, por favor, les preguntaré cómo les fue ayer. Y quisiera pues, que por favor, un saludo muy especial para todas las madres. Este día, domingo, pasa bonito a la de familia. Buenas tardes, chicos. Me despido de ustedes. Conmigo será hasta la próxima clase para empezar con la semana número 1. Buenas tardes y hasta pronto. Chao, profesor. Chao, hijo. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Eso, muchachos. Buenas tardes. Profe.